Buenos días, alumnos. Les voy a explicar un poco lo que es el tema 2.2, que inicia en la página 85, que es lo que viene a ser la definición de la integral como una operación inversa del cálculo diferencial. Ya lo hemos comentado varias veces, ya hemos dicho que nuestras integrales, cuando resolvemos una integral, estamos llegando a una función y si esa función yo la derivo, voy a regresar a lo que era mi función original en la integral. Entonces, si yo tengo una función f de x diferencial de x, que sería la que yo voy a resolver como integral, la resuelvo y encuentro una función que la ponemos como f mayúscula, que sería mi resultado. Entonces, cuando yo esta la integro, llego a esta función. Y si yo esta función la derivo, llego a esta función. Es por eso que hemos hecho tanto énfasis en lo que son operaciones inversas. Ya en los ejercicios anteriores vimos un poquito cómo podíamos comprobar esta situación. Y más que nada aquí en lo que viene en esta lección, volvemos a enfatizar eso, que son operaciones inversas, y también vemos lo que es la diferencia entre la integral definida y la indefinida. Recordemos, chicos, que cuando teníamos la integral definida, teníamos aquí un intervalo y teníamos la función, la resolvíamos esta función, la integrábamos y después evaluábamos en los puntos del 0 al 4 y obtenía un valor numérico como resultado. Aquí obtengo un valor numérico, porque tengo un intervalo que es con el que yo voy a estar trabajando. Siempre vamos a llegar a un valor numérico cuando tengamos un intervalo. Esta es mi integral definida. Entonces lo voy a poner aquí. Y cuando yo tengo una indefinida, carece de ese intervalo que yo les acabo de comentar. Entonces, si yo tengo esta función, esa misma función que tenía aquí, y la tengo como indefinida, no voy a tener, repito, un intervalo, y voy a llegar, cuando yo la resuelva, a una expresión algebraica. O a otra función más sencilla. Entonces, en sí esa es la diferencia básica. Cuando yo resuelvo una integral definida, llevo un valor numérico. Cuando yo resuelvo una integral indefinida, voy a llegar a una expresión algebraica o a otra función o a varias funciones en el caso de que estemos resolviendo una integral de un polinomio. Entonces, esa es la primera parte que viene en su lección, digamos la introducción. Pero después viene algo muy importante que hemos estado viendo y que les he comentado en algunos problemas en la actividad de apertura. Vienen las leyes de los exponentes. Es muy, muy importante que ustedes recuerden las leyes de los exponentes, que las dominen, o si no las dominan, que tengan las fórmulas para que las puedan, para que puedan desarrollar las funciones de manera correcta y llegar a la función que tenemos que integrar. O al revés, si tenemos ya la función integrada, para regresarme yo y derivarla, para regresarme a la función original o primitiva, siempre debo de tener muy presente todo lo que son leyes de los exponentes. Y voy a recordar rápidamente lo que son unas poquitas de las leyes. Voy a poner aquí la primera, voy a trabajar con x. Yo tengo x al cuadrado que multiplica a x al cubo, tengo una multiplicación de potencias. Y para este caso, esto va a ser x a la 2 más 3. Se suman los exponentes y esto me queda la quinta. Esta es una que se ha utilizado mucho desde siempre. Si yo multiplico potencias de la misma base, ¿qué voy a hacer con los exponentes? Sumar. Y es una de las más utilizadas. Luego, si yo voy a dividir exponentes,
por decir, tengo x a la cuarta entre x al cuadrado. Esto se resta, entonces yo voy a tener 4 menos 2 y x sería x cuadrado. Entonces, esta es la segunda ley de los exponentes de lo que son mis leyes básicas. Luego tengo también la que es potencia de una potencia. Si yo tengo x al cuadrado elevado al cubo, en este caso, las potencias se van a multiplicar y esto me va a quedar como x a la 2 por 3 y esto sería x a la 6. Luego tengo también yo, si tengo una potencia que sea combinada, que tenga términos combinados, por ejemplo, yo tengo x y y al cubo. Esto es lo mismo que tener x al cubo por y al cubo. Recuerden que tengo dos variables o términos diferentes. Me indican a mí que es una multiplicación y yo lo puedo separar como un producto de dos potencias. Entonces voy a la siguiente. Si yo tengo también una potencia, voy a borrar acá arriba. Si yo tengo una potencia donde se está elevando a un exponente una división o una fracción, en este caso, funciona como la multiplicación. Yo lo puedo separar en una división o cada término numerador y denominador con su propio exponente. Es decir, si yo tengo x sobre y elevado a la cuarta, esto es lo mismo que si yo elevo x a la cuarta sobre y a la cuarta. Hay una muy importante que creo que se las comenté en alguna ocasión, ya se las había comentado, que si yo tengo x elevado a la 0, siempre va a ser 1. Recuerden que estamos hablando que son leyes, entonces esto siempre va a pasar, siempre que yo tenga una x a la 0 va a ser 1, o si tengo un número a la 0 va a ser 1, cualquier variable o término numérico que yo tenga elevado a la 0 siempre me va a dar un 1. Otra que hemos estado trabajando últimamente es la del exponente negativo. Si yo tengo una potencia con un exponente negativo, lo voy a convertir, digamos, en su recíproco. Voy a poner un 1, bajo mi x acá y al momento de que lo muevo a mi denominador se vuelve positivo y lo hemos estado usando, de hecho, en el sentido contrario, digamos, que sería otra de las leyes que se les recuerda un poco ahí en su cuaderno de trabajo. Si yo tengo ahora mi valor del recíproco que acabamos de ver, tengo 1 sobre x a la n, pero en este caso lo tengo como negativo. Cuando yo lo suba hacia acá, hacia potencia positiva, me va a quedar x a la n, que ya lo hemos estado manejando últimamente con potencias como menos un tercio, menos un medio. Si lo tenemos como denominador, lo subimos y se vuelve positivo. Y tengo otra ahí que es la que hemos estado manejando mucho últimamente. Se las voy a poner aquí. Sería la última que estaríamos recordando sobre las leyes de los exponentes, que era la de raíz de x. Y yo tengo aquí una A y una B. Así incluso se los comenté. Y esto va a ser igual a x a la A entre B. Digamos que estas que tengo aquí, estas las hemos estado manejando, pero estas que ya habíamos visto ahorita y la que borré de la multiplicación de potencias son de las básicas que ustedes ya deben de manejar o dominar, digamos, para que no tengamos ningún problema al resolver algebraicamente alguna expresión. Esta es parte de la actividad de apertura. Y después viene, en su actividad de desarrollo, vienen algunas integrales a resolver